Estudios Sociales, séptimo grado, Modernización del Estado. Bienvenidos, iniciamos este bloque destinado para tercer ciclo. La clase que vamos a iniciar es séptimo grado para todos los alumnos y personas que nos acompañan en las redes sociales y a través de la señal de televisión de El Salvador. Es esta materia de estudios sociales la que vamos a estar repasando y apoyando en los contenidos que también pueden estar pendientes ustedes a través de las guías del Ministerio de Educación y que las pueden encontrar en la página oficial del MINED. Por supuesto, estamos acompañados y guiados por la especialista en la materia de estudios sociales, Alba Calderón. Bienvenida, ¿cómo ha estado? Siempre es un gusto, Emerson Emilio, estar en esta teleclase, desde luego aprendiendo a ustedes desde casita, y es un espacio que se habilita para poder dar este refuerzo al desarrollo de cada una de las guías. Este tema o este día vamos a desarrollar un tema súper interesante, al igual que todos, siempre lo digo, y es que vamos a estar hablando de la modernización del Estado, de todos aquellos cambios que surgen en la década de 1950. 1950, aunque usted no lo crea, han pasado 70 años hasta la actualidad desde esta fecha que acabamos de mencionar, 1950. Vamos a retroceder quizás 5 años más, ¿le parece, Alba? Para dar un antecedente, porque si bien 1950 es una fecha que debemos tener en mente, veamos qué sucedió antes, un poco de antecedentes. Bueno, para eso vamos a hacerlo de esta manera ilustrativa. Tenemos una línea del tiempo. Y como tú lo dices, vamos a comenzar 5 años de la década de 1950, vamos hacia atrás y vamos a comenzar en 1945. Para 1945 había llegado al poder Salvador Castaneda Castro. Muy bien. Salvador Castaneda Castro, acá lo tenemos, que había estado en el poder desde 1945 y pensaba reelegirse. Pensaba dar continuidad a su gobierno y para esto pretendía que se ratificara la Constitución, hubiera ciertos cambios para poder continuar en el poder. Cuando él está celebrando, de repente se escuchan unos disparos y él corre a esconderse a la policía y de ahí es arrestado. Es acusado de corrupción y es llevado preso. Y esto tiene lugar gracias o debido a un golpe de Estado en 1948, esa fecha es muy famosa, 1948. Hay escuelas incluso que llevan ese nombre, 14 de diciembre de 1948, una fecha que se recuerda en la historia y es que tiene lugar el golpe de Estado del Consejo de Gobierno Revolucionario. Este Consejo de Gobierno Revolucionario estaba formado por 5 personas, aunque aquí solamente tenemos 4. Era la primera de las primeras 4 promociones que había tenido la Escuela de Militares, y en este caso esta promoción tiene al doctor Reinaldo Galindo Pol, él era civil. Tenemos al mayor Óscar Adán Bolaños, al doctor Humberto Acosta, que también era civil, a Óscar Osorio, que en ese momento no se encontraba, estaba exiliado en México, y al teniente coronel Manuel de Jesús Córdoba, que en un primer momento se pensaba que Manuel de Jesús podía asumir el liderazgo, pero como que no tenía mucho la simpatía de las personas, sino más bien gozaba de esa simpatía Óscar Osorio. Óscar Osorio se encontraba en México porque en el gobierno de Castaneda se habían dado algunos movimientos para poderle sacar del poder, y Óscar Osorio había participado y se había exiliado en México. Entonces tenía que volver para poder conformar este Consejo de Gobierno Revolucionario, y así es que más adelante él regresa de México. Cuando viene, él es esperado, ¿verdad? Para, sí, ayúdame con eso. En 1950. Sí. El mayor Ahí lo Óscar tenemos, Osorio. correcto. Cuando él regresa de su exilio, él es alzado en brazos, se espera en el aeropuerto de Ilopango y la multitud acude a recibirlo. Pero ¿qué te parece si escuchamos de labios de Óscar Osorio su historia? Escuchemos. Soy el coronel Óscar Osorio. Fui presidente constitucional desde el 14 de septiembre de 1950 hasta el 14 de septiembre de 1956.
por el Partido Revolucionario de Unificación Demócrata, PRUD, después de sacar del poder al general Salvador Castaneda Castro, quien tenía la idea de continuar en la presidencia de manera fraudulenta. En México fue inspirado por el PRI. Mi gobierno fue sin precedentes al sustituir el liberalismo económico por un modelo de intervención estatal. Fue un periodo de bonanza por las medidas desarrollistas que impulsé. Mi mayor anhelo era construir la patria grande. Las mujeres votaron por primera vez y se patrocinaron incentivos a las empresas manufactureras que estimularon la inversión pública y la inversión extranjera. Se apoyaron las artes, impulsando becas en el exterior para artistas y estudiantes. De ahí salieron las famosas generaciones comprometidas. De aperturas, aunque tal vez no tantas. Se realizaron obras y sobre todo en educación, escuelas normales, la España, la Izalco, la Gavidia, la Barri, la Chinameca. Tantas cosas que pueden decir de mí, menos que no hice nada. Y escuchábamos de la propia voz del mayor Óscar Osorio cómo estaba surgiendo esto y su visión con respecto a lo que se veía desde 1948. Pero ya en 1950, cuando ya había venido, vemos que también la Constitución tiene un papel importante y un papel protagónico porque comienzan a surgir muchos cambios. Es la década clave para entender la actualidad y la modernización del Estado. Desde luego. Y es que cuando llega Óscar Osorio, él trae ideas frescas. Él había estado en México, se había también profesionalizado en Italia, entonces trae otro tipo de ideas. Y a partir de ahí, y de la propuesta, porque la proclama, quiero leerte los 14 puntos de la proclama del Consejo de Gobierno Revolucionario, que da pie también a lo que va a ser próximamente la Constitución del 50. Y son 14 puntos que se consideran, y los tenemos acá. El número 1, el establecimiento de un sistema democrático de gobierno. La libertad será efectiva dentro del orden y servirá para aprovechar las iniciativas y esfuerzos de los salvadoreños en la construcción de una patria pujante. El tercero decía crear un orden jurídico fundamental plasmado en una constitución política que concuerde con los ensayos democráticos de un mundo civilizado, dar a la democracia el cimiento social, político, económico y cultural que le insertará con firmeza en lo hondo del país. El establecimiento de un código electoral. Este punto es importante, sí, Emerson, que para aprovechar las experiencias de países avanzados, y es donde te digo que él trae nuevas ideas. La honestidad absoluta en el manejo de los fondos públicos y la selección personal administrativa con base a capacidad. También surge la Corte de Cuentas, surge la Procuraduría y la Fiscalía, ¿verdad? En este contexto, en esta década. También en el 7 se pretendía elevar el nivel de vida de los salvadoreños sobre las bases que garanticen el auge de la producción al amparo de la técnica que estimule las empresas privadas y que permita la justicia social. Y es que se consideraba, en el concepto de la Constitución, era en el artículo 137 se hablaba de la propiedad privada y en función social. Entonces, eso da pie, había una época de oro, el café y el algodón habían subido mucho, estaban generando también muchos ingresos y eso daba apertura también para poder hacer todas esas obras. Luego en el 8 se pretendía mantener el alto honor, la integridad y el desarrollo técnico del Ejército Nacional. En el 9, la separación efectiva de los poderes del Estado. ¿Le ayudo, Alba? Correcto, por favor. El 10 dice autonomía amplia y efectiva para las municipalidades. El 11, el respeto a funcionarios y empleados, quienes gozarán de toda garantía. Así es. El 12, que es unidad de los salvadoreños en la reconstrucción y progreso de la patria para hacer de la civilidad y del Ejército Nacional un bloque indestructible. El 13, la amistad invariable con todas las repúblicas centroamericanas para cimentar la fraternidad a través de relaciones económicas culturales para construir una patria grande, que estamos hablando de algo de integración. Correcto, ya lo vamos a ver. Sí. Y el 14, respeto a los tratados, convenios y compromisos internacionales que hubiesen contraído los gobiernos anteriores, su fiel cumplimiento y adhesión a las Naciones Unidas. Eso ya un poco de política exterior. Por supuesto, correcto. Ahí lo dices exactamente. Y es que con todo esto que la Constitución promulgaba,
se da apertura a derechos sindicales, a la participación política de la mujer, a derechos laborales, indemnizaciones y una serie de logros laborales que se dan a través de esta Constitución. Apertura. Uno de los primeros, sí, si tú lo giras, vemos una imagen del IBU, que es la parte de la formación del Instituto de Vivienda Urbana para el 1950, que promocionaba o daba la oportunidad a las personas que no tenían vivienda que pudiesen accesar. Había una serie de requisitos, una ley del Instituto de Vivienda Urbana que hablaba de las características, cómo debían de ser el perfil de las personas que iban a optar a este tipo de viviendas. Muy bien, ahí estamos viendo ya cambios bastante significativos dentro de la sociedad, ya desde el aspecto vivienda, política exterior, estamos viendo hasta integración y seguimos. Y seguimos, también tenemos la conformación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Había industrialización pujante, había que dar beneficios sociales también a los trabajadores y trabajadoras. Para 1951 también se reafianza la integración económica. Como ves, uno de los perfiles que leíamos en este momento, y la integración económica era en ese momento fundamental. Que es el punto número 13 dentro de la proclama del Consejo. Y también tenemos otra institución, CEPA. CEPA, la Comisión Ejecutiva Portuaria del Puerto de Acajutla, nace en el 52 y tiene pujanza. Obras grandes de carreteras, educación e infraestructura. Te cuento que para esa década también una de las ciudades más pobladas, que pasaba de un poco de más de 1.800.000, era Soyapango. La población no era así como no teníamos una sobrepoblación, pero sí teníamos teníamos un 60% de analfabetismo. Entonces, también se impulsaron proyectos educativos. Muy bien, y en 1953 tenemos el IRA, que esta es una de las infraestructuras que todavía podemos ver cerca de San Martín. Los silos, correcto, silos, ¿verdad? Que eran las bodegas donde se guardaban todos los granos básicos de ese momento para dar impulso también al agro. Era el Instituto Regulador de Abastecimientos. Y como tú lo dices, todavía esas bodegas todavía se logran ver bastante deterioradas, pero todavía están. Y llegamos a 1954 y tenemos una de las presas hidroeléctricas, la Central 5 de Noviembre, que hizo que se abaratara la energía eléctrica y daba también impulso a la industria que en ese momento estaba surgiendo. Otros proyectos importantes también es la recreación para los obreros. Se crearon centros obreros de playa, de montaña, y todo esto con la intención de propiciar un mejor bienestar social para todos los trabajadores y trabajadoras. Sí, podríamos decir que fueron 10 años de cambios significativos desde la llegada del mayor Óscar Osorio y obviamente la influencia de ideas de otros países, específicamente mexicanas, que comenzaron a incluirse dentro de nuestra Constitución y da paso a todo lo que hemos visto. Esto y más. La historia tiene muchos elementos, muchos hitos, pero por razones del tiempo nosotros llegamos y tomamos solamente este periodo, pero es importante decir que fue una década de grandes logros y de gran impulso para nuestro país. Por eso se llama la modernización del Estado salvadoreño, el impulso y la Constitución que fue sustentada en la de 1853 y que todavía permanece vigente ahora, algunos rasgos en la de 1983, que es la última que tenemos. Muy bien, y también esos cambios de 1950 que le dieron luz y vida a institutos como el Seguro Social. El Seguro Social, que todavía lo CEPA, tenemos. la Central Hidroeléctrica, que muchos hemos escuchado hablar, e incluso muchos de los que nos están viendo son beneficiarios de algunos de estos servicios que se brindan. Alba, una conclusión para todos los amigos de séptimo grado que posiblemente habrán quedado con la boca abierta y se han dado cuenta que desde 1950 se ha comenzado a avanzar en todos estos temas. Y que existen algunas de las instituciones importantes como las que hemos visto, que esta década fue una de las que se conocen como las más pujantes y que la Constitución, como decía, está fundamentada, la nuestra, la que tenemos ahora, está fundamentada también en buena parte de la de 1950. Fue la época de oro. La época de oro y de transformaciones, de modernización, es la palabra. Pendientes para todos los alumnos. Una libertad controlada.
Ahí está, ese concepto no lo debemos olvidar y sobre todo tener presente que en estas teleclases junto con Alba Calderón vamos a seguir avanzando en estos temas. Esperamos a que nos acompañen en la próxima, Alba, y nosotros vamos concluyendo. Nos despedimos entonces, recuerden estar en sintonía de su programa todos los jueves, Estudios Sociales. Hasta la próxima. Nos vemos.